Esta noche, peligro en el aire, ovnis y aviones en colisión, los curanderos psíquicos, fraude o milagro, operaciones sin anestesia ni dolor, las insólitas catacumbas del Perú, el misterioso remolino de fuego. Acompáñenos en busca de lo desconocido. ¿Usted cree en ovnis, fantasmas o premoniciones? Para muchas personas estos fenómenos son una realidad, para otros son simples especulaciones. Sin embargo, y a pesar de los grandes logros alcanzados por la ciencia y la tecnología, seguimos experimentando una atracción hacia lo desconocido y que en muchas ocasiones se nos presenta como algo inexplicable. En busca de lo desconocido, tiene la responsabilidad de mostrarle estas evidencias para que sea usted quien decida, realidad o fantasía. En los últimos tiempos, el número de reportes sobre objetos voladores no identificados se ha incrementado. Gracias a la ayuda de las videocámaras, lo que antes eran simples rumores ha podido ser comprobado. Como en el caso de Ricardo Fortul, que el 19 de marzo de 1994 captó con su cámara un peligroso encuentro entre un avión y un ovni. Me encontraba descansando y de momento sentí una sensación que alguien estaba hablando. Y entonces pues pegué el brinco y sentía la necesidad de abrir rápido la ventana. Abrí la ventana y miré exactamente hacia donde estaba este objeto ahí flotando. Y de momento pues agarré mi cámara y me bajé corriendo a grabarlo. Lo empecé a grabar y me di cuenta que en la parte donde estaba flotando es la zona donde pasan los aviones para aterrizar. El objeto estuvo durante más de 15 minutos y repentinamente desapareció. Meses después, Ricardo grabó otro encuentro. Este ocurrió el 8 de mayo de 1994 sobre el Cerro de la Estrella, ubicado al sur de la Ciudad de México. Estaba aquí en el Cerro de la Estrella cuando vi algo que venía para acá, entonces lo chequé con los binoculares y entonces agarré la cámara y lo empecé a filmar. No más que el sol estaba de frente, entonces pues no pude ubicarlo bien, pero lo que alcancé a grabar es lo que ustedes van a ver. Pero las evidencias van más allá de las imágenes. Ahora tenemos los relatos de quienes han estado a punto de chocar con un ovni. Tal es el caso del vuelo 304, comandado por el capitán Fernando Mezquita y su copiloto, el capitán Carlos Corso, quienes tuvieron una amarga experiencia en el aire. En ese momento nos encontramos con que venía de frente un objeto metálico bastante grande que estuvo a punto de colisionarse con nosotros, donde yo grité que cuidado, y en esas fracciones de segundo pasó por abajo de nosotros del lado izquierdo. El objeto se encontraba justo en su trayectoria y al preguntar a la torre de control lo que había sucedido, se le informó que el radar no había detectado ningún objeto extraño en su ruta. Sin embargo, su reporte era el quinto avistamiento en menos de 4 días. El capitán Corso, él espantado, bajó con el otro capitán, fueron al centro de control a investigar qué era lo que había sucedido, a preguntar a los controladores qué clase de tráfico había sido, porque no les habíamos informado, y nosotros les indicamos que pues el radar no lo detectó, no era un tráfico totalmente desconocido y que si no entró en el filtro, o sea, si no pasó a la detección del radar, pues definitivamente nunca se observó. No podemos dar información de tráfico sobre eso porque es un tráfico desconocido, ¿no? Al aterrizar, las autoridades revisaron el fuselaje y no encontraron daño alguno. El capitán Corso describe un objeto de forma discoidal y muy brillante. El objeto en cuestión era un objeto oval,
bastante grande, aproximadamente entre 15 y 20 metros de diámetro, y era de acabado metálico con un alto brillo prácticamente platinado. Aunque existe una gran cantidad de testimonios similares, los pilotos evitan hablar de sus experiencias por temor a las burlas o algún tipo de represalia. Nadie puede negar la gran seguridad que actualmente tienen los aeropuertos. De hecho, nuestro país cuenta con uno de los radares más avanzados y sofisticados del mundo. Sin embargo, algo ajeno y desconocido sobrevuela las principales capitales de nuestro país. Si usted ha grabado en video alguno de esos objetos y desea mostrarlo al público, envíenos su material con su nombre y dirección al programa En Busca de lo Desconocido. Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal. Código postal 14141, México, Distrito Federal. A continuación, las operaciones psíquicas, milagro o fraude. A pesar de los grandes avances de la medicina, seguimos escuchando anécdotas de personas que aseguran haber sido curadas milagrosamente. Los responsables de estos tratamientos aseguran tener facultades sobrenaturales. Tal es el caso de los curanderos psíquicos, quienes diagnostican cualquier tipo de enfermedad en cuestión de segundos y sin estudios preliminares, anestesia o dolor, sacan los tumores de sus pacientes. Pero ¿cómo es que lo logran? Lo que acabamos de presenciar es asombroso. Un acto que en principio nos hace aceptar la existencia de los milagrosos poderes de los curanderos psíquicos. Sin embargo, estos sujetos son charlatanes que emplean ciertas técnicas de los magos para engañar a sus víctimas. Lo primero que hace el curandero es colocar una bolsita de plástico en el mango del cuchillo, el cual contiene una sustancia similar a la sangre. Cuando lo coloca sobre la piel, vierte un poco de líquido para que simule la cortada. La sensación que se causa cuando el curandero introduce sus manos en el vientre se logra flexionando los dedos. Al colocarlos sobre la piel, parece como si en realidad los estuviera metiendo en la cavidad abdominal. La abundante sangre que sale de la supuesta herida se encuentra en unas bolsitas de plástico, las cuales son rotas por la mano del mago en el momento propicio. Y los tumores, que también están ocultos, son en realidad vísceras de pollo, de cerdo o de vaca. Es cierto que algunas personas se han curado,
pero esto es debido a que padecían de una enfermedad psicosomática, es decir, provocada por la mente. La fuerte impresión que genera este tipo de prácticas suele sugestionar a los pacientes al grado que llegan a experimentar una notable mejoría. De hecho, solo se curan aquellos que padecían de una enfermedad psicosomática. La enfermedad psicosomática es la expresión física de una afección inicialmente funcional de orden emotivo. El hecho de que algunas personas experimenten una curación después de una operación psíquica se debe a que originalmente el problema es de origen psicosomático. No sucede así con enfermedades de origen diferente, como podría ser una infección o un carcinoma, en donde evidentemente no va a ocurrir esa curación. Por desgracia, hay pacientes que sí estaban enfermos y por tener fe en este tipo de prácticas hicieron a un lado su tratamiento médico, situación que en la mayoría de los casos les ha costado la vida. Las operaciones psíquicas son un fraude y sus practicantes están actuando al margen de la ley. Estos sujetos deben de ser denunciados, enjuiciados y encarcelados. De lo contrario, provocan la muerte de muchas personas que al creer que están curadas, dejan a un lado su tratamiento médico. Recuerde que el único medio eficaz para luchar contra las enfermedades es la ciencia médica. El actor norteamericano Andy Kaufman murió de cáncer pulmonar el 16 de mayo de 1983, a la edad de 35 años. 2 meses antes, había acudido a los curanderos psíquicos. Al experimentar cierta mejoría, dejó su tratamiento médico y a los pocos días, murió. En el siguiente segmento, operaciones sin anestesia ni dolor. Además, el reportaje sobre las insólitas catacumbas del Perú. Aquí, además de desarrollar diversos estudios sobre la hipnosis, se atiende a pacientes que buscan mejorar su vida o salud por medio de las terapias hipnóticas. Durante los primeros días de septiembre de 1988, la doctora Robles se hizo un chequeo médico. Un chequeo general para simplemente estar tranquila de que mi salud estaba bien. Cuando su colega, el doctor Jorge Avia, examinó los resultados, se percató que la doctora Robles tenía problemas en la vesícula. Yo le mandé a hacer un estudio que se llama ultrasonido y apareció efectivamente que tenía una piedra. El tratamiento de este problema es cirugía. La mañana del 30 de septiembre ingresó a la sala de operaciones de un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México. El doctor Avia la indujo a un trance y luego fue sometida a una intervención quirúrgica de vesícula sin anestesia y controlando el dolor con hipnosis. La cirugía transcurrió de manera suave, sin ningún incidente, tal como si estuviera sometida a una anestesia general, con la salvedad de que nos comunicamos durante toda la cirugía y que la doctora Robles fue percibiendo cada uno de los pasos hasta el final. Durante las más de 2 horas que duró la operación, se mantuvo plenamente consciente y sin experimentar ninguna molestia. Me di cuenta que estaba sintiendo el paso del bisturí, como si con un pincel estuvieran pintando sobre mi piel con
mertiolate con un ardorcito muy ligero, pero que no llega a ser molesto. La operación fue todo un éxito y su recuperación asombró a los médicos que la atendieron. 2 días después, Teresa Robles salía por su propio pie del hospital. Todo ello gracias a la hipnosis. La hipnosis es una forma diferente de estar despierto, en donde nuestra atención está puesta más hacia adentro que hacia el afuera. Por medio de la hipnosis, podemos desarrollar nuestro potencial intelectual, mejorar la calidad de vida, incluso, en algunos casos, recuperar la salud. Sin embargo, hay que tener cuidado de los charlatanes que hacen hipnosis teatral o de aquellos que hacen regresiones supuestamente a otras vidas. En el interior de un hermoso templo franciscano en el Perú se encuentra la catacumba más grande de América. Nuestro equipo de investigación nos informa que los restos de miles de cuerpos que yacen allí desde hace cientos de años fueron enterrados en perfecto orden. Y la catacumba viene a ser un cementerio semipúblico. Antes de la independencia, los cristianos se enterraban en las iglesias, en los conventos, y aquí se enterraban los simpatizantes de los franciscanos, ¿no? Devotos de San Francisco. Y era un cementerio semipúblico, para todos, sin distinción ninguna. Pero, ¿quién diseñó esta macabra geometría y cuál fue su intención? ¿Qué célebres personajes estarán aquí, perdidos en el olvido? ¿Cuántas personas fueron sepultadas en este lugar? La cifra exacta no sabemos, pero se calcula que están sobre 30.000, de 30 a 50.000. Las interrogantes son muchas. Las respuestas se encuentran entre estos restos petrificados que nos hacen recordar que la única certeza de la vida es la muerte. A continuación, el edificio embrujado de Sullivan. A lo largo de la historia se ha reportado una gran cantidad de casos de lugares en donde supuestamente ocurren cosas muy extrañas. Se dice que durante altas horas de la noche se escuchan extraños ruidos y se ven sombras misteriosas. En la mayoría de los casos, estos fenómenos resultan inexplicables. Sin embargo, existen algunas excepciones. Muy cerca de una famosa casa funeraria se encuentra un edificio de aspecto viejo y lúgubre. Algunos de sus inquilinos aseguran haber sido testigos de enigmáticos sucesos. Se oyen muchos ruidos, se oye que rasguñan la pared, se oye que caen cosas, las fichas cuando jugamos nos las han aventado. Diversas personas aseguran que por los oscuros pasillos merodea la presencia de un ser que solo es visto por los niños. Cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo jugábamos con una niña muy bonita, pero curiosamente ninguno de los adultos la veía en aquel entonces, solamente nosotros. Existe el rumor de que hace varios años un niño murió trágicamente al caer por las escaleras. Se cree que a partir de ese momento su esencia vaga por los alrededores del lugar en busca de algún niño con quien jugar. Los parapsicólogos opinan que estas manifestaciones son provocadas por el residuo psíquico de personas muertas. Y cuando se dan condiciones de presión atmosférica, humedad, similares a cuando sucedió el hecho, temperatura, etc., en esos momentos esa grabación como que se estimula, ¿no? Y vuelve a salir y se llegan a ver imágenes, figuras, se oyen ruidos. A diferencia de los investigadores psíquicos, los psicólogos opinan que estas visiones son producto de la mente del niño. La situación esta se da porque los niños quieren captar la atención de sus padres, dadas las culpas que ellos mismos manifiestan al estar solos. Algunos inquilinos del edificio
comentan que hay diversas apariciones que se hacen presentes en las más extrañas circunstancias. El 12 de mayo de 1987, Sergio Carranza y su hermana vieron a un anciano desconocido que iba subiendo las escaleras. Intrigados por su aspecto, decidieron seguirlo, pero este había desaparecido. Las únicas evidencias que existen de estos testimonios son las narraciones de quienes vivieron estas experiencias. Y esto es precisamente lo que despierta las sospechas de diversos investigadores parapsicológicos. En este caso en particular, encontramos un fenómeno extraordinario. En un rincón del pasillo, justo debajo de la escalera, se forma un remolino de fuego. En una ocasión se me cayó el alcohol ahí en la puerta y por curiosidad agarré un cerillo y lo aventé y se empezó a formar un remolino, ¿no? Entonces le pusimos más alcohol y hizo más grande. El descubrimiento ocurrió hace 4 años. Desde entonces, cada vez que alguien vierte un poco de alcohol y le arroja un cerillo, surge el remolino. La flama llega a medir hasta 2 metros de alto, aunque los vecinos aseguran que en las noches es aún más grande. Nuestro equipo de investigación, junto con 2 científicos de la UNAM, estuvo en el lugar para tratar de encontrar una explicación. Después de varios estudios, descubrimos la respuesta del enigma. Hay 2 corrientes que se encuentran ahí y forman un vórtice. El alcohol forma una llama, ¿sí?, que al encontrarse esas 2 corrientes hacen que gire esa llama y se forme el remolino. Sin embargo, los vecinos están convencidos de la existencia de manifestaciones paranormales. Yo creo que viven varios fantasmas aquí en el edificio con nosotros. Se escuchan muchos ruidos extraños en la noche. Hemos buscado la explicación y nunca hemos dado de quién se trata. En las escaleras empiezan a bajar personas que ya no llegan a la calle, pero ya no nos asustan. Son como nuestros compañeros. La investigación estuvo saturada de dificultades debido a la reticencia de los vecinos para dar su testimonio. De hecho, nos informaron que están en tratos para comprar el inmueble y temen que esta situación pueda entorpecer las negociaciones. ¿O será acaso que temen desatar algo que no pueden controlar? ¿Por qué temen hablar ante las cámaras sobre el fenómeno de las apariciones? Se dice que el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio. Si tal fuera el caso, ¿qué extraña emanación surge de su interior como para provocar este fenómeno? ¿Estaremos acaso ante la presencia de algún tipo de actividad paranormal? La respuesta es un enigma. Mi nombre es Juan Chía y los espero la próxima semana para que me acompañen en busca de lo desconocido.